Esto es IA al Día, un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Este programa existe para ayudarte a entender qué está pasando, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan en tu trabajo, en las empresas y en la sociedad. Si te interesa entender la inteligencia artificial más allá de los titulares, este es tu espacio. Acompáñanos todas las semanas en IA al Día. Una vez más estamos con IA al Día, gracias a quienes nos han venido escuchando y le damos la bienvenida a los nuevos escuchas. En esta ocasión los acompañamos Arturo Pardo y Jaime Figueres. Alejandro Durán nos acompaña únicamente en espíritu, pero él está orgulloso de que estemos haciendo este episodio. Así que bueno, Jaime, gracias por otro episodio más. Gracias, Arturo. Sí, un saludo a Alejandro, que anda con compromisos laborales en otras latitudes. Hoy tenemos un episodio bastante particular porque vamos a hablar de 4 documentos, más que hablar de las noticias de la semana. Entonces vamos a aprovechar como para ahondar en eso. Alejandro está muy entusiasmado de poder conversarlo, pero salado, eso le pasa. Eso pasa. Eso pasa, exactamente. Tal vez nada más en modo de ¿verdad? Como para hacer en la parte de los prólogos, de repente podemos hablar muy brevemente, les voy a decir de cuáles documentos o de cuáles temas vamos a hablar en este episodio, que como bien decía Jaime, tiene de alguna forma un formato diferenciado, un formato especial. De repente lo que nos une en esta ocasión es el futuro de la inteligencia artificial. Cuando hablamos del futuro de la inteligencia artificial, de repente hay muchas preguntas. Y estas preguntas las podemos compartir los civiles, los de a pie, digamos, pero también es curioso cuando podemos ver cuáles son las preguntas o las preocupaciones que externan los protagonistas de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial a nivel global. Y justamente por ahí es por donde vamos a conversar hoy en torno a estos documentos. Vamos a empezar con una declaración que está firmada por economistas sin duda influyentes, de los más influyentes en el planeta, más bien para no quitarles méritos. Entre ellos hay premios Nobel, por ejemplo. Hay otros especialistas son arquitectos de aprendizaje profundo, hay ejecutivos de las principales empresas de inteligencia artificial y en conjunto firman un documento donde tal vez no necesariamente están llamando a dejar de desarrollar la inteligencia artificial, sino hacen un llamado a que comencemos a construir instituciones desde hoy que puedan estar listas para lo que viene. En segundo lugar, vamos a tocar un documento donde Satya Nadella, CEO de Microsoft, plantea, y esto fue una publicación que es en redes sociales, una publicación larga, plantea una idea a la que apodó, a la que llamó paradoja de la información inversa. En esta habla sobre lo que las empresas están arriesgando cada vez que usan modelos de inteligencia artificial. Así que quienes nos escuchan y tienen empresas, creo que esto es un documento importante para que le pongan atención. En tercer lugar, vamos a ir a repasar un documento de Demis Hassabis, director de Google DeepMind, quien quien propone más bien un organismo internacional donde se puedan poner por escrito estándares para los modelos más potentes del mundo de inteligencia artificial. Y en cuarto lugar, que de repente es como el plato fuerte de este episodio, vamos a hacer un análisis de un documento de casi 40 páginas llamado AI 2040, Plan A. Eh, Quienes lo escriben son los mismos que estuvieron detrás del documento AI 2027, es decir, ya en este momento pasan 13 años adelante con este nuevo documento. Y es un ensayo de hace ya varios meses que causó revuelo prediciendo un desenlace catastrófico para la carrera hacia la superinteligencia. Va desde el 2027 hasta el 2040. Entonces, vamos a ir con estos 4 documentos. Si tuviéramos patrocinadores, este sería el momento en el que diría, vamos con unos anuncios de nuestros patrocinadores y ya regresamos. Pero como no tenemos, vamos a hacer el pase directo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, nuestro primer análisis, nuestro primer bloque, va enfocado en la declaración de economistas y pioneros de inteligencia artificial sobre la disrupción laboral, que a fin de cuentas, vamos a ver, no solo toca el tema laboral, pero bueno, este es uno de sus principales ejes. Esta fue una carta abierta que apareció en un sitio que es wemustactnow.org.
es decir, tenemos que actuar ya.ai. Los firmantes de Que es este documento. Ujú, un dominio punto ahí no es un dominio barato tampoco. O sea, ujú. sí se esforzaron para meter ingresos ahí también para reservar. Y que además no podemos decir con precisión cuándo fue que se publicó, sino digamos a partir de cuándo es que se hacen ciertos análisis. Y bueno, es reciente, ¿verdad? Sería de, Correcto. de julio de este año. De julio de Eh, este año, correcto. ujú, exactamente. Dentro de estos firmantes, como veníamos adelantando, hay varios premios Nobel de Economía. Hay científicos que ganaron el premio Turing por inventar el aprendizaje profundo. Hay un expresidente del Banco Central y fundadores y ejecutivos de las principales empresas tecnológicas del mundo, donde se incluye personal técnico de OpenAI, Anthropic y Google DeepMind. Vamos a repasar algunos de los nombres que sin duda pueden ser de los más conocidos. Daron Acemoglu, que es economista del MIT, ganador del Premio Nobel de Economía en el 2024. Es una voz sin duda influyente en temas como automatización, empleo, desigualdad de instituciones. Em, Él ha hablado en otras ocasiones sobre el riesgo que puede haber de la inteligencia artificial, de que haya una concentración de riqueza si se despliega especialmente para reemplazar trabajadores en lugar de complementarlos. Joseph Stiglitz, Nobel de Economía del 2001, presidente de Colombia y antiguo economista jefe del Banco Mundial también, referente en temas como desigualdad y regulación económica. Paul Krugman, otro Nobel de Economía. Eso es como una selección casi, como pueden ver, es un poco como... Saliendo del mundial, sí, es una buena Sí, alineación. exacto. Tenemos también a Ben Bernanke, que Nobel de Economía también, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay también, como les decía antes, tres ganadores del premio Turing por el desarrollo de aprendizaje profundo. Em, Que Entre son dos de ellos, los padrinos de la ujú, inteligencia artificial, que es Jan LeCun y Joshua Bengio, que Joshua Bengio también es el director del Instituto de Seguridad de Inteligencia Artificial. ujú, Joshua es más alarmista, Jan LeCun ha sido mucho menos alarmista, muy interesante que los dos firmen este documento. ujú. Muy interesante por el hecho de que sus perspectivas no necesariamente concuerdan usualmente. Correcto, la Ujú, mayoría del tiempo no coinciden. ujú, Falta el tercer padrino de la IA, que es Jeffrey Hinton, que también es más de la tendencia de Joshua Bengio. No, estuve revisando por qué no firmó la carta, no logré encontrar la ujú, justificación y tampoco está Fei Li, que es considerada la madrina de la inteligencia artificial. ujú. Ok, sí están Eric Brinkhorst, profesor de Stanford, y también David Autor, que es economista del MIT, dos grandes investigadores reconocidos hablando sobre temas como Ujú. productividad, economía digital y automatización del mercado laboral. Y del lado, porque hemos venido hablando más como de académicos y, bueno, premios Nobel, tenemos del lado empresarial a Eric Schmidt, quien fue CEO de Google entre el 2001 y 2011. También Perdón, está, y ahí sí. Eric Schmidt Ujú, tiene dos libros muy buenos con Henry Kissinger. ujú, Em, en esos dos libros, bueno, con un tercer autor también, esos dos libros muy recomendados, uno se llama Génesis, el otro ya te digo cómo se llama. Si se escucha raro, Jaime, es porque está volteándose a su biblioteca en este momento. Ahorita te tiro Sí. el nombre del segundo. Ujú, Pero, bueno, la era de la inteligencia artificial. Está ujú, Génesis y la era de la inteligencia artificial. Son los dos libros que Eric Schmidt con Henry Kissinger, y el tercer autor que es, vuelvo a ver, ujú, Daniel Huttenhocker. Son libros que hablan y comparan, por eso está Kissinger, ¿verdad? Que fue el artífice de este esquema de la de destrucción mutua asegurada en el tema de bombas nucleares. ujú, Em, Ahí teorizaron mucho de lo que iba a pasar en estos años y por qué teníamos que buscar un esquema muy similar. Entonces, relevante que esté ahí, no solo por ser CEO de Google. ujú, ujú. Bien. Y otro que también es, hablando de nombres que vienen de empresas, tenemos a Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, inversionista también, que de alguna forma representa la visión de Silicon Valley sobre temas como la innovación y la adopción acelerada de la inteligencia artificial generativa. Me llama la atención al repasar todos estos nombres que de repente pueden ser nombres asociados a una perspectiva muy capitalista, inclusive de derecha, ¿verdad? Y como las consideraciones por las que pasan acá, inclusive podrían llegar a ser un poco como paradójicas o inesperadas de repente, como de un grupo de estos nombres. Pero bueno, a fin de cuentas ya veremos un poco las implicaciones que tiene. Bueno, no sé qué pensás de mi afirmación.
Jaime. Bueno, Stiglitz particularmente, bueno, y Sí. Krugman, los dos han hablado mucho sobre temas de exclusión a nivel social, entonces Ujú, no los categorizaría como necesariamente derecha. Curiosamente, si uno va bajando la lista, no salen al inicio, porque la lista tiene este nivel de pedigrí o currículum, pero ujú, abajo en la lista hay otros 6 premios Nobel de Economía. Y hay varios investigadores muy potentes de universidades y también hay representantes de los 3 laboratorios de IA que ujú, son OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Noam Brown, Jeff Dean, John Schulman, todos esos son pesos pesados. Em, Curiosamente, es un balance entre economistas, ujú. científicos, empresarios, empresarias. Obviamente hay un peso mucho más grande hacia el lado de hombres versus mujeres por la edad de quienes participan, ¿verdad? El tema tecnológico y económico normalmente ha sido mayoritariamente dominado por hombres, pero Ujú. es una lista, va- cualquiera se desearía tener un grupo de personas así para validar un documento. Sí, y ahora, bueno, vamos a hablar un poco también como de qué quiere decir el hecho de que hayan podido unirse, ¿verdad? Y hacia dónde puede ir de repente más allá de esta declaración a futuro. Para hablar ya, digamos, en función de la materia de lo que hablamos, porque hemos hablado solo de quienes están firmando, podemos decir que esta es una declaración que advierte que la inteligencia artificial podría volverse radicalmente más poderosa durante la próxima década y en función de eso transformar la economía a una velocidad sin precedentes. Los firmantes están diciendo que ese cambio podría elevar significativamente el nivel de vida promedio, pero por otro lado también puede provocar un desplazamiento laboral masivo y nuevas formas de desigualdad. Eh, lo que hace a este documento diferente a otros que tal vez hemos ya tocado inclusive en otros episodios, es que no habla de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, sino que lo que hace es un llamado a que haya una actuación desde ahora, mientras todavía hay tiempo para crear incentivos, para desarrollar instituciones y además salvaguardas que orienten esa transformación em, hacia una complementariedad entre humanos y máquinas. ¿Verdad? Es decir, como que de alguna forma como que el humano no se quede rezagado en relación con las máquinas, sino que los trabajos puedan ser sí, complementariados. Em, Esto es un documento, bueno, como ya me estaba diciendo igual también, ¿verdad? Habla mucho de qué pasa con el trabajo, con la desigualdad, qué pasa con las instituciones fiscales y educativas, si se cumple lo que se ha venido prometiendo del desarrollo de la inteligencia artificial. Em, Ahora, al tener esto en cuenta, ¿verdad? Pues bueno, uno dice, ok, están coincidiendo entonces, ¿verdad? Premios Nobel, arquitectos del aprendizaje profundo, investigadores del mercado laboral y ejecutivos de los principales laboratorios de inteligencia artificial. Jaime, desde tu perspectiva, ¿qué se puede sacar es como un llamado de atención, ¿verdad? Sí, bueno, es una carta abierta y curiosamente es corta. Tiene solo 3 afirmaciones. La primera, como ya lo mencionaste, es de una línea Ujú, y lo que dice es que la inteligencia artificial podría llegar a ser radicalmente más poderosa en los próximos 10 años. Entonces, para ir línea por línea, no hablan de inteligencia artificial general, no hablan de superinteligencia. Creo que porque puede que no haya acuerdo entre los firmantes sobre los conceptos, ¿verdad? Hay distintas ujú, intenciones sobre qué es superinteligencia, qué es inteligencia artificial general. ujú, Entonces utilizan el concepto radicalmente más poderoso y radicalmente más poderoso. Creo que esa frase no la están poniendo ahí simplemente por ujú, ponerla. Hay mucha intencionalidad en el uso de esas palabras, ujú, ya que estamos hablando de una exponencial, ¿verdad? ujú, Entonces, y la palabra poderoso trae su connotación en el sentido de que habrá personas que nos escuchan cuyo acercamiento a la inteligencia artificial tal vez ha sido utilizar ChatGPT una vez en su celular para, no sé, escribir un correo o resumir un PDF. El estado del arte hoy es que hay sistemas que uno puede instalar perfectamente en la computadora con los cuales uno puede prácticamente desarrollar, o tal vez ujú, no desarrollar, pero codificar una página web en cuestión de 20 minutos, por ejemplo. ujú, Y hay usos más avanzados, hay usos agénticos, hay usos de automatización. Entonces, eh,
hoy en día cuesta mucho explicar este tipo de concepto porque la mayoría o el gran porcentaje de la población de la humanidad, de la mayoría de los países de Occidente, no han tenido exposición a esa capacidad poderosa que tiene la IA para poder automatizar procesos de trabajo, para hacer pensamiento crítico, para hacer investigación. Esta semana vimos como ChatGPT 5.6 Sol resolvió una conjetura matemática que no había podido em, probarse que estaba mal desde 1900, creo que 43, 45. Es decir, hay un mundo que estas personas están viendo, que muy pocas personas fuera de estos laboratorios hemos tratado de acercarnos a ver ese nivel de capacidad y que el 99.99 de la población no ha visto. Entonces, ese punto es importante. Y lo otro es que están hablando en los próximos 10 años. En la comunidad científica no hay controversia, no hay discusión si vamos a eventualmente llegar a una superinteligencia. La discusión es cuánto. Hay quienes piensan que es antes de que termine la década, otras personas hablan de el 2035, entonces prácticamente aquí dicen, bueno, los próximos 10 años va a suceder en algún lapso, y no dicen de 2 a 10, perfectamente puede suceder el próximo año, ¿verdad? Entonces es en ese lapso, entonces esa es la primera línea. La segunda línea, Perdón, que en esa primera lo línea, que, pues estamos sí, hablando de un sentido de emergencia, ¿verdad? por En función supuesto, de sus tiempos. Ajá. completamente acertado eso que decís. Es un sentido de emergencia y creo que por eso es la primera. Es decir, vean, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esto podría pasar y este es el sentido de urgencia. Podría suceder en los próximos 10 años. Ujú. Que los próximos 10 años en una economía como la estadounidense puede representar los dos gobiernos de un solo presidente y 2 años más, ¿verdad? Ujú. Entonces, en un país como Costa Rica son prácticamente dos gobiernos también. Ujú. La siguiente lo que dice es que si eso se da, ¿verdad? Si la premisa uno es correcta, esto podría impulsar Ujú. o alimentar una transformación sin precedentes de la economía más grande que la revolución industrial y mucho más rápida, en un Ujú. tiempo, un plazo de tiempo mucho más corto. Más adelante vamos a hablar del documento de Demis Hassabis. Él plantea exactamente lo mismo. Dice un impacto 10x de la revolución industrial en 10 veces menos tiempo. Ujú. Y eso puede traer, según lo que dice el punto 2, riesgos, podría traer una pérdida o desplazamiento masivo de trabajo, porque la palabra desplazamiento es importante, porque una cosa es que se pierdan empleos, otra cosa es que los empleos nuevos no se creen, Ujú. ¿verdad? Entonces, desplazamiento tal vez abarca más conceptos de eso y también podría también traer del otro lado, oportunidades que podrían generar las mayores ganancias en los estándares de vida de toda la historia. Ujú. Eh, Algo muy importante aquí, tomando en cuenta que hay premios Nobel de Economía, es que habla de una transformación sin precedentes. Y eso en la economía es algo bastante complicado de decir, porque la economía es una ciencia o la ciencia económica se basa en lo que ya ha pasado para poder proyectar o poder anticipar o hacer análisis prospectivo. Ujú. En este caso nunca sucedió algo así y por lo tanto aquí vuelven a no solo a subrayar ese concepto de urgencia que decís vos, sino también de la necesidad de actuar ante Ujú. un esquema tan volátil precisamente porque no tenemos forma de predecir cómo y con qué velocidad va a suceder. Ujú. Ahora, cuando se hace este llamado, perdón, no sé si te interrumpí, te faltaba otro punto. Por favor, adelante. Cuando se hace este llamado de atención y con este sentido de urgencia, ¿a quién específicamente se le está hablando y qué posibilidades reales hay de que este Ujú. documento genere un efecto reactivo en el sentido de que sí se ejecuten Se toma en medidas? consideración. Sí. Sí, de hecho el punto 3 prácticamente es que muy interesante la lógica, como la estamos conversando aquí en voz alta, la lógica misma se va respondiendo desde cómo está redactado. El punto 3 responde a eso. Lo que dice es que creadores de política pública, que en inglés le está el concepto policy makers, ¿verdad? Que en Ujú. español es más difícil de traducir, Ujú. pero eso implica personas que trabajan en parlamentos, políticos, políticas, tomadores de decisión.
economistas y líderes de tecnología tienen que actuar ya para entender la economía de esta inteligencia artificial tan transformativa, ¿verdad? Entonces estaba mencionando eso, gente que entienda la tecnología, gente que entienda de las dinámicas económicas, sociales, geopolíticas, y gente que tiene capacidad de generar política pública. Entonces, inmediatamente estamos metiendo un componente de entendimiento, un componente de análisis y un componente de ejecución. Eh, y esa ejecución, curiosamente, se la delegan a los estados, no necesariamente al sector privado, que puede participar, pero por la lectura, digamos, por la forma que está redactado, tiene más sentido que se lo deleguen a los estados, porque lo que piden es que se construyan los incentivos, las salvaguardas y las instituciones necesarias para poder manejar o desviar la inteligencia artificial en una dirección que complementa la humanidad y beneficia a la sociedad. Quiere decir, porque está diciendo prácticamente como si fueran, como mover un barco, de que hay que pilotearlo en la dirección correcta para que complemente la humanidad y beneficie a la sociedad, habiendo o existiendo muchos otros caminos que no necesariamente son beneficiosos. Y piden tres cosas: los incentivos para que ese camino se genere, es decir, hay que hacer un planteamiento de cómo funciona la economía. Aquí hago un paréntesis. Una forma de entender esto que me pareció muy interesante hace años, conocí una filantropía que lo que hacía era, por ejemplo, crear cadenas de suministro para que productos del Amazonas se utilizaran en cocinas de alta gama en Perú, y por lo tanto el incentivo económico termina siendo preservar el bosque más que talarlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de incentivos es crear este ecosistema económico que trata de llevar a la gente de forma voluntaria hacia una dirección. Las salvaguardas son todos los temas de seguridad alrededor de la inteligencia artificial, que lo podemos ver más adelante, y después habla de instituciones, es decir, instituciones que hoy en día no existen. Y obviamente esto choca con algunos países donde, por ejemplo, venimos durante décadas tratando de hacer estados o entidades públicas más pequeñas, más eficientes, y de pronto estamos hablando de crear instituciones, ¿verdad? Entonces eso no necesariamente va a caer muy bien en algunas tendencias políticas, Sí. pero sí se está planteando que hay que empezar a crear ese tipo de instituciones, y nuevamente no está hablando de que estos sean en países específicos, parece que es un ordenamiento, una solicitud a nivel mundial, y esas tres líneas es todo el documento. Ahora, cuando hablamos, ¿verdad? De eso, no se habla de países en específico, pero es inevitable pensar en que a quienes se está apelando es a los países que en este momento ya están siendo protagonistas del desarrollo, ¿verdad? De modelos frontera, bueno, donde están las empresas que están creando estos modelos. Y en el episodio pasado, por ejemplo, hablábamos mucho de Estados Unidos y China, que ambos están en un momento en el que están proponiendo, es decir, no están ejecutando todavía estas medidas, pero sí están con propuestas para la prohibición de uso de modelos que provengan del otro país, si hablamos de ellos como países competidores, ¿verdad? En ese caso, eh, todo eso está ocurriendo en un momento donde de repente todavía no hay políticas tan claras a nivel macro sobre el manejo de la inteligencia artificial, como que, ¿verdad? Hay muchas políticas que más bien vienen más como desde la restricción de repente a nivel de Sí, incentivos empresariales, pues por supuesto que es algo que está sucediendo, pero todavía queda un margen de acción grande para pensando inclusive en las potencias a nivel de inteligencia artificial. Eso por un lado. Y lo otro que iba a plantear es que por el otro lado, más bien tenemos a los países o a las zonas inclusive que no están siendo partícipes de las decisiones y que una vez más cuando se habla de todo esto que, ¿verdad? Como de este llamado de, bueno, instituciones o gobiernos hagan lo suyo para asegurar que la desigualdad no se va a acrecentar, hay muchos países que se van a quedar por fuera de cualquier medida que pueda apelar a este tema. sí, de hecho lo vamos a ver creo que en el último documento, que es este planteamiento de AI 2024, 2040, perdón. Ujú, Porque una de las rutas, y lo vamos a hablar más adelante, pero a diferencia de AI 2027, que planteaba los dos escenarios distópicos a los cuales podríamos llegar, ujú, em,
hay 2040, 2040, plantea más bien una posible ruta y en esa posible ruta reconoce que mucho del peso de la conversación, por no decir que casi que todo el peso está entre China y Estados Unidos, pero hay una parte de la conversación donde incluye la participación del resto del planeta precisamente para tener esa gobernanza internacional, que también ahorita se amarra con el documento de Demis Hassabis, donde tiene que haber consenso mundial precisamente para ese tema de gobernanza. Y hay un tema también muy interesante que tiene que ver con incluso poder, lo vamos a ver más adelante, pero incluso el documento plantea que para llegar a este tipo de planteamiento muy similar al de la bomba atómica, de, de desescalar, ¿verdad? Y tener control un poquito sobre la otra persona, que es como ¿cómo es que le dicen a esto? El no sé qué mexicano, que es cuando vos le apuntás a una pistola a una persona y otra persona te apunta a vos y te mantenés ahí como congelado. Plantea, No, por ejemplo, construir... no me sé el nombre, pero puedo visualizarlo. Ajá, ajá. Sí, Es como el meme de Spider-Man, pero con exacto, pistolas. exacto. Por Este, dicha nunca he estado en ese escenario. por dicha nunca se Sí. está en ese escenario, pero plantea, por ejemplo, que Estados Unidos construya sus data centers en Mongolia Mm. y que China los construya en Canadá o en México porque le resulta más fácil a la contraparte poder destruirlos en caso de que una de las partes rompa su acuerdo. Pero eso lo vamos a ver Ujú, ahorita más adelante. ujú. Bien, bien. Jaime, creo que podemos pasar al segundo documento, que en este caso es un documento publicado por Satya Nadella, CEO de Microsoft. Lo publicó como un texto extenso en X, antes Twitter. Creo que no podemos dejar de llamarle como En lo algún día se conocemos. dejará de decir antes Twitter, tal vez. Yo no lo voy a dejar de hacer, la verdad. Siempre que pienso en eso es como el artista antes llamado Prince, antes conocido Ajá. como Prince, es como lo mismo para mí. Conocido como Cat Stevens. Ajá, exacto. Ok. Bueno, y a diferencia del primer análisis que estábamos haciendo, en este caso hablamos a un nivel mucho más concreto y es en la trinchera empresarial. ¿Qué pasa dentro de una compañía cuando empieza a utilizar inteligencia artificial a diario en muchos de sus procesos, por muchos de sus equipos? Bueno, Satya Nadella nos habla un poco de por ahí. Em, Quisiera, Jaime, tal vez te voy a hacer la palabra para que nos expliques un poco, para que nos expliques un poco sobre la paradoja de la información Sí. inversa. Sí, este de los 4 documentos creo que es el más denso. Ujú, Eh, Siendo muy honesto, yo lo tuve que leer y lo tuve que releer un par de veces como para poder entenderlo, porque creo que Satya, que es uno de los mejores gerentes en este momento en el planeta, de hecho, creo que la mejor prueba es que volvió a convertir a Microsoft en un player relevante dentro ujú, del aspecto tecnológico, que estuvo muy ninguneado por mucho tiempo por otras empresas. Plantea este concepto de la paradoja de la información inversa. Entonces, em, lo primero que hace es arranca su planteamiento citando a un economista que se llama Kenneth Arrow, que también es premio Nobel. Hoy solo ganadores de ese premio estamos mencionando. De hecho, Demis Hassabis es uno, es el del tercer documento, ya ujú, ahorita llegamos a él. ujú, Pero bueno, Kenneth Arrow planteó hace décadas una paradoja asociada al mercado de la información. Y lo que hablaba era de el riesgo que corre la persona cuando tiene un producto asociado a la información a la hora de venderlo y a partir de ese planteamiento fue que eventualmente se mejoraron muchos esquemas de propiedad intelectual o patentes. ¿Cuál es la lógica? Que, por ejemplo, a mí, la forma sencilla que me lo explicaron hace unos meses fue, si vos sos una persona que sabe hacer, no sé, un bistec de carne con una receta que tu familia conoce, y yo voy a abrir un restaurante, vos me podrías vender la receta, ujú, ¿verdad? Pero yo no sé si esa receta es buena o no como dueño del restaurante. Yo estoy confiando en que lo que vos me estás dando me va a generar a mi valor después. Entonces, cuando vos me vendes la receta, vos me das una pieza de información, pero después de yo comprarla, esa pieza de información, yo le extraigo valor, es decir, yo la implemento en la cocina, hago pruebas, a partir de ahí eso yo genero más conocimiento, eh,
lo pongo a disposición a la venta, entonces también genero conocimiento de los costos, del precio, tengo información de los posibles clientes también. Entonces, yo compro información, pero genero muchísima más información posteriormente y genero valor, pero perfectamente la receta pudo haber sido terrible. Ujú. Tal vez a solo a tu familia le gustaba porque están acostumbrados al sabor, pero entonces cuando yo compro la receta, yo como usuario estoy absorbiendo todo el riesgo, Ujú. pero estoy generando el valor, ¿verdad? Entonces es una apuesta. Lo mismo pasa cuando la gente vende metodologías, por ejemplo, de seguridad, de asesoramiento legal. Mucha de la economía del conocimiento funciona de esa forma, ¿verdad? Así funcionan las consultorías, funcionan las asesorías. Y también a partir de eso fue que se generan las patentes. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo una metodología o un producto y voy y te lo presento para que vos puedas invertir en él, si yo Ujú. lo tengo resguardado con una patente, yo no tengo que arriesgarme a contártelo y que vos te lo robes, ¿verdad? Entonces, por ahí viene esa lógica. Satya lo que plantea ahorita es que hay una paradoja inversa y es que cuando yo incorporo inteligencia artificial en un ecosistema y él está asumiendo de que estamos haciendo una adopción bien hecha, ¿verdad? De que hay cientos de ejemplos de cómo no se tiene que hacer. Pero cuando se hace una adopción correcta, yo recordemos que lo que hemos hablado aquí en el podcast son tres cosas: acceso, alfabetización y aceptación. Entonces, si vos aceptás y empujas un proceso de adopción y educas a toda tu gente, está el tema del acceso, que es darles licencias de inteligencia artificial. Entonces, en el momento que todo el mundo tiene Copilot o tiene ChatGPT o tiene Claude, en ese momento, para vos poder sacarle provecho a un sistema de inteligencia artificial, vos tenés que darle información. Es al revés. Vos no estás comprando una información, sino que vos estás comprando una herramienta a la cual le nutrís y le alimentas información. ¿Cuál es esa información? Tus documentos, el contexto, los procesos, los Ujú. flujos, etcétera. Y mientras más información le des, más provecho le puedes sacar. El problema con eso es que en la dirección opuesta, estos sistemas o estas empresas no necesariamente me están dando nada. Entonces, suceden varias cosas en paralelo. La primera es que de alguna forma, dependiendo del tipo de licencia que tenés, la información y el conocimiento que vos tenés lo estás inyectando en el aprendizaje de los modelos. Es decir, los modelos se van volviendo más inteligentes precisamente por la información que uno les va alimentando, dependiendo de la configuración. Hay configuraciones que buscan que los modelos no aprendan de la información que uno les da. Por el otro lado, estás renunciando al control de ese conocimiento, porque a la hora de yo empezar a desarrollar flujos y darle a la IA un montón de procesos y de información para yo extraer valor, yo lo que veo es la solicitud y el producto final. ¿Verdad? Vos pones Ujú. el prompt y la IA te genera el documento PDF o el documento Word, por Ujú. ejemplo, Sí, pero en el medio vos. el output. Correcto, pero Ujú. lo que vos al inicio, en el mes uno, metiste ahí, que son los procesos, el conocimiento, las metodologías, el contexto de la empresa, eso vos lo dejas de ver, ya quedó ahí adentro, Ujú. ¿verdad? No necesariamente que quedó en ChatGPT que usa todo el mundo y que te roban los datos, eso no es así. Pero en tu licencia de ChatGPT o en tu licencia Copilot, ahí están las metodologías y vos te acostumbras a lo largo del tiempo simplemente a hacer la solicitud y recibir el producto final. Ujú. Entonces, como humano, perder la capacidad de control sobre lo que está sucediendo y perder la capacidad de generar análisis sobre la auditoría de esos procesos. Y Claro. lo tercero que sucede es que, y él aquí critica un poquito a estas empresas, y de hecho el episodio anterior nosotros mencionamos a Alex Karp, que es el fundador de Palantir, que es esta empresa de, mm, de uso de datos y análisis de datos para la guerra, que también utiliza mucha inteligencia artificial. Una de las empresas detrás de la intervención de Estados Unidos Ujú. en Venezuela y en Irán. Em, lo que hablamos la semana pasada es que cada empresa quiere tener control de su cómputo, de sus modelos, de su tecnología y de su alfa, es decir, su ventaja competitiva. Pero al yo empezar a delegarle todo eso a un solo proveedor, estoy prácticamente perdiendo esa soberanía que antes me permitía hacer
competitivo, ser único en el ecosistema de negocios. Ujú. Entonces, antes de continuar, es para ver si queda claro el concepto, si tenés algunos comentarios, algunas preguntas para abordar, porque después de eso viene cómo él propone resolverlo, pero antes de eso, para verificar que estamos No, estamos bien en con, ¿verdad? sí, Creo que temas de privacidad, de exclusividad, inclusive si uno quisiera decir, y de manejo de información también, ¿verdad? Estaba como tratando de pensar en algún escenario que pudiera ser comparable. Obviamente, no es exactamente lo mismo, pero pensaba un poco como cuando una empresa contrata a un consultor sí, que tiene acceso a información interna, no necesariamente publicable, y que por algo es que firma un un acuerdo de documento. no confidencialidad, sí. Sí, exactamente, ¿verdad? Es como, bueno, No ya de firmó. confidencialidad, sí. Ajá, este Correcto. consultor firma el documento y entonces legalmente se le prohíbe la divulgación de esta información a terceros. Con Ese inteligencia es un buen ejemplo, de artificial, hecho. sí, con inteligencia artificial, o sea, sí hemos visto casos. Bueno, de hecho, en el episodio anterior hablábamos un poco de información que es donde se ha comprobado, bueno, o las demandas así lo dicen, em, de que, por ejemplo, entre Apple, de la demanda de Apple a OpenAI, un poco ¿verdad? Por la información que contaban algunos de sus técnicos y ejecutivos que luego, pues, dicen ellos, revelaron a OpenAI. Eso es como lo que se me ocurre un poco más cercano, ¿verdad? Pensando, trasladándolo al Sí. escenario humano. En este Humano, de caso, humano a humano, sí. exactamente. En este caso, no hay una transparencia total sobre la información que queda subida al sistema, llamémosle así, ¿verdad? Queda subida al Correcto. sistema. No hay una garantía de que eso no se va a usar posteriormente para alimentar modelos a futuro. Entonces, ¿verdad? Cuando hablamos de todo esto, Ujú. pues eso, se pierde la privacidad, pero además también hay una desigualdad entre el trato Correcto. del que está contratando y la plataforma o la empresa que está siendo contratada. O hablemos de la memoria, de la inteligencia artificial como tal. Entonces, bueno, ahí Sí, vamos, de hecho, vamos bien. sí, de hecho, Nadella o Satya en algún momento lo menciona como con cierta ironía, porque una contradicción actual es que los proveedores de modelos fundacionales o de frontera, OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, defienden este derecho que tienen, según ellos, ¿verdad? Porque hay un montón de demandas en contra de poder entrenar sus modelos con datos públicos bajo este concepto de fair use, ¿verdad? Que Ujú, supuestamente vos tenés acceso a información pública y puedes hacer lo que quieras con esa información pública. Nuevamente, no soy abogado, pero este es el entendimiento que tengo de fair use. Siempre y cuando vos estés haciendo innovación que tiene beneficio para la humanidad, puedes hacerlo. Hay muchas demandas que dicen que eso no es lo que están haciendo. Eh, pero entonces, por un lado, tenés los modelos diciendo, no, yo puedo entrenarme con toda la información que tenga a disposición, no importa si la ujú, pirateé, no importa si la conseguí legalmente, no importa si yo en ningún momento le avisé al usuario que lo estaba haciendo fuera de un texto pequeño. ujú, Em, pero al mismo tiempo, estas empresas imponen un montón de términos restrictivos sobre, por ejemplo, la destilación de sus propios modelos, que es usar el modelo para yo sacar respuestas para después entrenar mi propio modelo. ujú, Se reservan el derecho de aprender, por ejemplo, de los datos de uso e interacción de sus clientes. Entonces, por un lado, piden libertad para aprender de todos los demás, pero restringen la libertad de las demás personas para aprender de ellos. Entonces, genera como esa discrepancia. Entonces, a partir ujú, de eso, Satya lo que propone es lo que él llama el límite de confianza, ujú, o en inglés le puso el trust boundary, alrededor de los datos y de la información y las evaluaciones internas y plantea un esquema a las 4 Cs. Entonces, la primera es control. Yo tener control de qué produce, cómo lo produce y qué tan bueno es el producto final de la IA dentro de mi organización. ujú, Y tener control de que mi propiedad intelectual se mantiene en mi institución y que yo pueda mejorarla y corregirla, es verdad, ujú, sin tener que ir a buscar un proveedor en específico. ujú, Dos, que es la capacidad o en este caso la traducción de capability, que es construir entornos de aprendizaje donde tanto el humano como el modelo aprenden este, con flujos reales que a mí me funcionan sin tener la necesidad de exponer el conocimiento de mi empresa hacia ujú, terceros. ujú, Tres, choice o elección.
que no encontré la traducción a una C en español, pero asegura la capa de orquestación. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a realizar un proceso que tiene inteligencia artificial generativa, yo poder escoger qué modelo usar, porque eso me permite tener libertad para escoger entre distintos proveedores, sean modelos chinos, modelos estadounidenses, modelos open source, modelos cerrados. Y el costo, que es poder de esa capa de orquestación, yo poder definir, ok, ¿verdad? ¿Cómo voy a usar este contexto? Voy a utilizar este modelo y para estas herramientas, y poder tomar decisiones eficientes a nivel económico sin sacrificar la calidad. Entonces, todas estas se suman en la última C, que es el valor compuesto. Entonces, no es que van en una secuencia lineal, sino que es un, es un proceso circular donde yo evalúo, construyo capacidades, tomo decisiones, evalúo costos y vuelvo a pasar por la parte de control, y eso cada vez más me va generando valor compuesto. Entonces, en síntesis, esa es la propuesta de Satya. ¿Cómo se implementa esto? Pues prácticamente está poniendo el tema sobre la mesa para que quienes trabajamos en esto eventualmente logremos generar tal vez procesos de gobernanza, para que las empresas, para que desde una pyme hasta una multinacional, puedan exigir y puedan generar ecosistemas donde uno tiene prácticamente esa soberanía estratégica, ¿verdad? Que yo igual puedo tener licencias de OpenAI o de Copilot, está hablando el CEO de Microsoft, pero que al mismo tiempo no sean relaciones parasitarias, ni de codependencia, sino que permita que las empresas puedan tener más libertad y más soberanía sobre sus procesos y sobre su propiedad intelectual. Ahora, cuando escucho esto, suena bastante, un poco con esa conclusión que estabas haciendo, suena bastante improbable, me parece. Suena Como, poco capitalista, sí. sí, no, y estoy pensando un poco en las consideraciones éticas que algunas de las principales empresas han demostrado no tener. ¿Verdad? Es cuando pienso un poco, bueno, de repente podría imaginarme Anthropic, tal vez tomando una parte de esto en serio, eh, y que de repente podría convertirse en una ventaja competitiva dentro del resto Sí. Bueno, de o Microsoft, competidores. porque el que está Sí, hablando es el gallo más gallo de sí, Microsoft. exactamente, exactamente, pero sí, honestamente suena como un escenario un poco utópico. em, Porque, ¿verdad? También ahora que vos hablabas un poco como que si esto se llegara a cumplir, pues las empresas, inclusive emprendimientos, tal vez tienen una capacidad de negociación con respecto a esto, a exigir, pero a fin de cuentas las empresas proveedoras de los servicios no necesariamente están dispuestas a hacer eso, pues también tienen las de ganar, ¿verdad? Es decir, Sí, también puede pasar que, a ver, nosotros todavía estamos en esta primera etapa de adopción. ujú, Creo que Estados Unidos está un poco más avanzado en eso porque sus empresas han tenido más exposición, más financiamiento y más ujú, consultores. Es una economía más grande. ujú, Em, entonces, a nivel latinoamericano, creo que estamos tal vez aún un poquito más atrás en esa primera curva de adopción, donde ujú, incluso yo he estado en muchas empresas donde no hay diferenciación entre inteligencia artificial predictiva y generativa. ujú, Em, pero entendiendo esa dinámica, mientras la gente está averiguando cómo utilizar inteligencia artificial ujú, generativa y agéntica, la misma inteligencia artificial ha ido avanzando. Los modelos fundacionales se han ido volviendo cada vez más inteligentes, más capaces, más poderosos. ujú, Al punto que en algunos espacios yo incluso he dicho que el 95% de las tareas que la gente quiere hacer con inteligencia artificial las pueden hacer con una versión de Copilot hoy. ujú. No necesitan un monstruo, un tanque de guerra de inteligencia artificial para poder hacer lo que pueden hacer con una resortera. Claro. Por lo tanto, se va volviendo un commodity, es algo al cual tenemos acceso prácticamente en cualquier organización. Ujú, Siendo así, ¿verdad? Si el valor que te genera una correcta adopción de la tecnología se empieza a estandarizar, ujú, el siguiente salto cualitativo no necesariamente es tener modelos más inteligentes o pagar por más modelos, sino que es ujú, eficiencia en términos de costos y control de la información y de los procesos internos, ¿verdad? Entonces, ujú, si Microsoft está viendo esto es porque ellos dicen, claro, va a haber un momento, no importa si tenés Copilot del de hoy o el Copilot de dentro de 2 años, lo que ujú. importa es que yo como Microsoft te estoy dando a vos
la capacidad de toma de decisión, la capacidad de poder implementar modelos más eficientes, poder escoger proveedores, estar tranquilo porque no te estamos quitando los datos. Creo que puede ser una apuesta muy interesante si viene desde esa lógica. Claro. Y un poco creo que con esta conclusión que está haciendo Jaime, pues podemos encaminarnos al tercer documento que queremos analizar en este episodio. De otro premio Nobel. Exactamente, sí. Y antes de eso, nada más, como no tenemos patrocinadores, voy a hacer una mención de autobombo, de recordarles que tenemos cuenta en Instagram, nos pueden encontrar como esto es IA al día. Pueden seguirnos por ahí. Si no siguen a Jaime en LinkedIn, también síganlo para que también puedan suscribirse a un boletín. Boletín. ¿Con qué periodicidad es que lo está mandando? Prácticamente antes lo estamos haciendo quincenalmente, después lo estuvimos haciendo nunca porque me tomé unas vacaciones de hacerlo, pero ahora lo estamos haciendo prácticamente cada vez que publicamos un episodio, publicamos las noticias asociadas a ese episodio. Esta semana, como es un episodio especial porque esos 4 documentos tienen tanto peso, lo que vamos a hacer es publicar las noticias en el boletín. No necesariamente las vamos a ver en podcast, sino que haremos un agregado de esta semana con la próxima en el siguiente episodio. Pero el boletín sí va a traer las noticias. Perfecto. Muchas gracias. Esa fue nuestra pausa de Del hidratación. patrocinador. Sí, exacto. Pausa de hidratación. Ujú. Y vamos con el tercer documento. Vamos por la mitad del episodio, Jaime. Vamos Muy bien. al análisis del tercer documento que tenemos para hoy. Es una propuesta de Demis Hassabis. Demis Hassabis es director ejecutivo de Google DeepMind y recientemente publicó un texto titulado, o esta es la traducción de repente más próxima en español, un marco para la IA de frontera y el amanecer de una nueva era. En inglés no rimaba, en español tenemos la dicha de que sí, lo hace. Eh, y este documento se centra principalmente en una propuesta, ¿verdad? Y creo que desde ahora hay que aclarar que esto es una propuesta, no es el reflejo de una política ya Pública. pública, exactamente, ¿verdad? Es como estoy planteándoles esta idea, es una opinión, es un documento de una opinión personal, pero de una opinión personal de un participante activo y relevante dentro del entorno de la IA. La propuesta de Hassabis es una arquitectura regulatoria específica para los modelos más potentes del mundo. Empecemos tal vez, Jaime, antes de desarrollar, de desgranar esta información, cuando hablamos de modelos frontera y de laboratorios frontera, ¿de qué estamos hablando? Sí, hay un concepto tal vez previo que son modelos fundacionales. Entonces hay cientos de herramientas o miles de herramientas disponibles en el Internet que utilizan inteligencia artificial generativa o agéntica para poder realizar sus funciones, pero no necesariamente esas empresas o ese software desarrolló ese modelo de inteligencia artificial por sí mismo, sino que se ancla, por ejemplo, en accesar a ChatGPT por detrás, por la cocina, o a Claude o a Gemini, lo que a través posiblemente de una llave de un API, para que es este puente entre el software con el modelo generativo para poder generar esa funcionalidad. En cambio, los modelos en sí mismos son entrenados por laboratorios que tienen que pasar por un proceso de entrenamiento, de análisis y eventualmente expuestos para uso comercial. Esos modelos les llamamos modelos fundacionales. ¿Por qué? Porque son la fundación sobre la cual se construye la casa. Ahí tenemos Claude, tenemos DeepSeek, tenemos ChatGPT, Mistral, ¿verdad? Creo que hoy en día hay más de 650, creo que ya van por 700 o cerca de llegar a 700 modelos fundacionales. Y esos modelos fundacionales cada vez son más potentes. Cuando se habla de modelos de frontera, nos referimos a si esto fuera una carrera de caballos, los caballos más ganadores o los que ganan con mayor constancia. Entonces, por ejemplo, un ChatGPT 3.5, que fue el primero que salió al mercado, en ese momento era un modelo no solo fundacional, porque es un modelo fundacional, sino que era un modelo de frontera, estaba en la frontera de la capacidad técnica.
Hoy en día ya no lo es. ¿Cuál es el modelo de frontera tecnológica de OpenAI? ChatGPT 5.6 Sol, Terra y Ujú, Luna, que los hemos anunciado en hace dos ujú, episodios. ujú. Bueno, en el episodio anterior también. A nivel de Claude, bueno, el modelo frontera sigue siendo Mythos, que hay una versión un poquito menos potente que se llama Fable, que es la que está disponible a nivel comercial. Gemini acaba de lanzar el 3.5 Flash y esos son los modelos de frontera, los que están más avanzados en ese proceso de tecnológico de capacidades Ujú, y cada modelo deja de ser modelo de frontera cuando hay uno que lo supera. claro. Y se catalogan en función de no solo de la empresa que los está lanzando, sino del tipo de tecnología utilizada. Sí, normalmente los modelos tienen lo que podría decirse como familias, ¿verdad? Entonces, Ujú, por ejemplo, ChatGPT 5.6 es una familia donde está el modelo Sol, Luna y Terra y uno lo puede usar con distintas potencias. ujú, Em, el 4.8 de Claude es una generación específica, ¿verdad? Entonces son como cuando las empresas de vehículos sacan el modelo del año. Ese modelo es como decir la familia, pero tiene versiones más avanzadas. Anda como en una lógica similar. claro. Pero sí, 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 anda por Ujú. ahí el asunto. Ok, bien, perfecto. Entonces, bueno, ¿por qué estamos hablando de modelos frontera? Porque la propuesta de Hassabis, primero, recuerda su posición con respecto a que la inteligencia artificial no es nada más un avance habitual como ha sido con los teléfonos inteligentes, sino que va más allá y lo compara con el descubrimiento de la electricidad, o para irse todavía antes, con el fuego. Entonces, él habla sobre la expectativa de que el impacto de la inteligencia artificial va a ser en el orden de 10 veces la revolución industrial a 10 veces la velocidad. Y pues de repente es un avance que hemos visto de cierta manera en los últimos años, al punto en que, ¿verdad? Los documentos que hemos hablado en este mismo documento antes, pues son también como una respuesta a esa aceleración con la que está desarrollándose la inteligencia artificial, desarrollándose y aplicándose. Sí, entonces Sí, ujú, ibas a decir algo complementario. sí, que em, es muy notorio que esto venga precisamente de Demis, porque ha sido de las voces líderes de laboratorios de modelos fundacionales y modelos frontera que menos ha tratado de pronunciarse como que esto va muy rápido. Ujú, Entonces, ha sido una de las personas más cuidadosas de hablar sobre inteligencia artificial general o sobre superinteligencia. Incluso en algunos momentos él ha hablado de que eso llegaría a suceder en el 2040, 2050. Em, este documento es relativamente pesado en el sentido de que por primera vez está empezando a hablar de que esto es algo que puede suceder en un periodo más inmediato. ujú. Bien, y entonces regresando porque estamos hablando de IA de frontera. Bueno, la propuesta de Hassabis es que haya una respuesta institucional concreta y en función de este documento es que se cree un organismo internacional que marque cuáles van a ser los estándares para la IA de frontera. Específicamente, Hassabis habla de que Estados Unidos, por la posición económica y técnica y por el desarrollo que han tenido las empresas también estadounidenses en este momento, es a quien le corresponde dar el primer paso estableciendo este organismo. De repente, un poco comparándolo con el primer documento que analizamos, en este caso sí se habla la propuesta o la idea habla de participantes específicos. Entonces, bueno, en este caso, digamos que fuera Estados Unidos, tendría una organización autorreguladora y él pone la comparación de que sería similar a cómo funciona la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, FINRA, que esto Ujú. también funciona en el escenario estadounidense. Eh, el organismo tendría una junta donde estarían no solo políticos, representantes de los diferentes espacios políticos del país, sino también expertos técnicos independientes y representantes del sector de código abierto.
Y cuando habla de financiamiento, que además la propuesta también, digamos, se toma la libertad de hacer la propuesta, lo cual me parece que la hace más completa y más, no sé si es realizable, pero bueno, está como bastante respaldada, digamos, en las diferentes aristas que podrían considerarse. Habla de que el financiamiento tendría que ser, que tendría que provenir principalmente de la propia industria para así poder atraer talento técnico de primer nivel y costear los recursos de cómputo necesarios para hacer pruebas a gran escala. Parte de la labor de este organismo incluye protocolos de evaluación, trabajar con las agencias federales relevantes y con los laboratorios nacionales de Estados Unidos para hacer pruebas en áreas relacionadas con seguridad nacional. Y Jaime, ¿quieres explicar un poco de cómo se calificarían los modelos frontera como tales? Temis plantea dentro del documento que este mismo consorcio, por así llamarlo, Salón de o la entidad, Justicia, el Salón de la Justicia, o puede ser también ¿cómo también se el del llama? mal, el El Salón del del mal, Mal. sí, Sí. es el Salón del Mal. Em, sí, desarrollaría estos protocolos de evaluación que se trabajaría entre los laboratorios nacionales actuales en Estados Unidos y agencias federales, y a partir de ahí harían pruebas de los distintos modelos. Entonces, cuando un laboratorio entra en un modelo, debería reportarlo 30 días antes de su lanzamiento al público a este organismo. Y si el modelo está en el estándar del estado del arte en ese momento, es decir, está entre los mejores modelos, se le va a considerar un modelo de frontera. Ujú. Y por lo tanto, al considerarse como un modelo de frontera, también se cataloga el laboratorio como un laboratorio de frontera. Es decir, si el laboratorio está constantemente produciendo modelos avanzados, se mantiene en esa categoría de laboratorio de frontera. Si no lo hace, no sería un laboratorio de frontera y su modelo tampoco sería un modelo de frontera. Sí, entonces, los modelos que no son de frontera, ¿cuáles asume Hasavis que van a hacer? Aquellos que desarrollan algunas empresas, algunas startups o emprendimientos, instituciones académicas, y esas quedarían exentas de todo el proceso de gobernanza. Mientras que aquellas que son categorizadas como modelos y laboratorios de frontera, se les van a aplicar o se les van a incorporar, digamos, ciertas reglas del juego a nivel de buenas prácticas que también definiría el instituto, como por ejemplo publicar fichas técnicas de sus modelos, cosa que ya hacen Anthropic, Google DeepMind Ujú. y OpenAI, que se llama la carta sistema, que hoy en día uno las puede poner nombre al modelo, carta sistema en Google, va a encontrar el PDF. Mantener ciberseguridad interna muy robusta, verificar antecedentes del personal, es decir, no todo el mundo tendría acceso a los modelos para evitar robos, para evitar usos nefarios, Ujú. y también invertir recursos en investigación de seguridad. La investigación de seguridad, eh, esa ya es una parte como más técnica, la hemos mencionado en la temporada pasada, pero tiene que ver con analizar los comportamientos emergentes de los modelos. Por ejemplo, su capacidad de manipulación, su capacidad de ataques de ciberseguridad, su capacidad de poder escaparse de Ujú. un laboratorio, que justo hoy eh, salió la noticia de Sam Altman de que uno de sus modelos que estaba haciendo pruebas, el mismo modelo logró conectarse a Internet. No tenía acceso a Internet, pero aún así el modelo encontró una forma de escaparse, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas. Yo sé que esto suena como ciencia ficción, em, y no solo se escapó, sino que después de eso fue y afectó a un proveedor que es Hugging Face, a una alianza estratégica, y prácticamente le bajó varios sistemas. Hugging Face después tuvo que utilizar modelos norteamericanos y modelos chinos para poder defenderse. Entonces, nuevamente, suena mucho a ciencia ficción, pero ese es el tipo de procesos de seguridad. Algo interesante, como vos lo decías, él habla de financiamiento. Eso quiere decir que los laboratorios o la industria que es frontera va a tener que destinar recursos a financiar esta institución, porque esta institución va a necesitar también cómputo, va a necesitar data centers, va a necesitar personal de muy alto nivel que hay que pagarle sus salarios, para que puedan correr estas pruebas y puedan tener estas conversaciones con los laboratorios de frontera. Ujú. Sí, en esta propuesta en realidad convierte los procesos de lanzamiento inclusive un poco más burocráticos porque
Bueno, uno está diciendo que los laboratorios de frontera compartirían voluntariamente sus modelos con este organismo y la revisión implicaría un tiempo adicional previo a los lanzamientos. Y está hablando, Correcto. o sea, está hablando de un periodo de 30 días antes del lanzamiento. Al escuchar todo esto, me pregunto un poco si esto llegara a existir, ¿verdad? Porque nada más para recalcar, para no generar confusión, esto es una propuesta, es un planteamiento, no está siendo, digamos, respaldada por política pública, pero lo que sí me planteo es un poco cómo cambiaría esto el espíritu competitivo, ¿verdad? O cómo incidiría en en la competencia real de los laboratorios, tomando en cuenta que igual de nuevo surgiría una nueva plataforma para la fuga de información. em, ¿Verdad? De repente, o sea, este organismo funcionaría como un poco una especie de bar con V, Sí. de bar de los lanzamientos de modelos fronteras. Eh, Implicaría más dinero, pero a fin de cuentas, de alguna forma, como que el aliciente es que estaría certificando a los modelos frontera como tal. ¿Qué qué tan factible crees vos que sea algo así en un entorno donde los lanzamientos son acelerados y la competencia es tan desgarradora de repente? No sé si desgarradora es la palabra, pero tan violenta a Bueno, veces? creo que esta es una conversación que va a terminar sucediendo o debería terminar sucediendo porque sí se necesita gobernanza internacional. Demis se enfoca mucho en el ecosistema estadounidense porque ese es el que conoce, no habla tanto como del Ujú, ecosistema chino. ujú, Habría que ver si este tipo de institución empieza siendo principalmente norteamericana y eventualmente también es, ¿verdad?, más global, o si él lo está visibilizando simplemente para un lado de la acera. Este tipo de procesos, curiosamente, ya Estados Unidos, por ejemplo, cuando prohibió la comercialización de Fable o cuando habló del lanzamiento 5.6 de OpenAI, fueron completamente distintas las reglas del juego. Con Fable fueron absurdamente estrictos y con 5.6 de ujú, OpenAI fueron bastante laxos, lo cual quiere decir que hoy en día el proceso de medición o el proceso de prohibición o de evaluación no es tan transparente y parece que tiene favoritos. ujú, Em, entonces, habría que ver realmente cómo, si algún actor del gobierno de Estados Unidos levanta esta propuesta y la convierte ya en política pública. Vamos a ver si existe algún correlato legislativo, si más bien viene, digamos, de la Casa Blanca, o de tal vez de algún entorno internacional donde participen distintos países que tienen interés en el proceso. ujú, Eh, Aquí hay algo que tal vez nos conecta directamente con el siguiente y último documento, y es qué ujú, pasa si aún teniendo esta institución le dan visto bueno a un sistema que no tuvo que haber tenido visto bueno, ¿verdad? ¿Qué consecuencias podría haber para la humanidad si ese sistema ujú, sale al público, si se escapa de un laboratorio en un ujú, momento donde empiezan a actuar o simular cierta conciencia con ciertos objetivos? ujú, Entonces, no necesariamente tener un organismo internacional de verificación y de estándares resuelve todos los problemas, digamos, de amenaza existencial para la humanidad, ujú, pero definitivamente es una conversación que hay que tenerlo. Lo otro que habría que verificar es qué tan creíble es un organismo de estándares que está financiado por la industria. ujú. Y Es bueno, decir, financiado por los pudientes por los dentro de la industria. principales. Sí. Sí, Ujú, correcto. Entonces son es como tener a los mejores jugadores en un deporte definiendo cuáles son las reglas por las cuales quieren jugar, ujú, pero esas reglas obviamente van a afectar distinto a las otras personas o a los otros jugadores que tal vez no son tan potentes. Entonces no sé si eso también afecta ujú, la viabilidad ante otros jugadores. ujú. Perfecto. Y sí, tal vez con esta conclusión, pues, con esta pregunta, vamos a pasar al próximo documento que tiene gran relevancia y este se llama AI 2040, Plan A. Este es un documento que se centra en apuesta por una desaceleración negociada y está publicado por una organización sin fines de lucro que también estuvo detrás de AI 2027. Jaime, tal vez podemos hablar un poco para entender esta organización, eh, por dónde va, cuáles son su propósito, de dónde viene. Claro, no, perdón.
AI 2027 fue un proyecto publicado por AI Futures Project, o el proyecto de futuros de la inteligencia artificial. Es un equipo que está compuesto por Daniel Cocotaclo, que es ex investigador de OpenAI. Recientemente salió en el diario del CEO, que fue uno de los últimos episodios en publicarse, como una de estas personas que suena las alarmas al salir de los laboratorios. También trabaja con Thomas Larsen, Romeo Dean, Brendan Halstead, Ellie Liftland y Ryan Greenblatt. Eh, el currículum de cada una de estas personas es absurdo, es un currículum también muy pesado, gente muy estudiada. Y el documento AI 2027 lo que planteaba era un escenario donde hacia finales de esta misma década, la automatización de la investigación en inteligencia artificial, es decir, cuando la inteligencia artificial se empieza a investigar a sí misma, que hoy en día estamos viendo algunas tendencias ya comprobadas en laboratorios de sistemas que sí logran hacer eso. En muchos de estos laboratorios, incluso la inteligencia artificial ya está escribiendo el 95-99% del código que se utiliza en los mismos laboratorios. Entonces, ese proceso, ellos le llaman explosión de inteligencia, que de hecho también es un concepto acuñado por o mencionado por Leopold Aschenbrenner en Situational Awareness del 2022, que de hecho también proyectaba este escalamiento de inteligencia. Entonces, este proceso donde la IA se mejora a sí misma y al mejorarse lo hace cada vez más rápido, termina eventualmente con dos finales que ellos planteaban en AI 2027, que los dos finales son malos. Utilizando el vocabulario de ese documento. Está una donde perdemos control como humanidad de estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces la humanidad deja de tener capacidad de decidir su propio futuro y se empieza a enfrentar a estos sistemas que ya no puede supervisar porque son más inteligentes de lo que la humanidad puede serlo. Veamos esto como un infante tratando de saber qué tan inteligente es una persona con un doctorado universitario, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Entonces, en ese escenario, ellos incluso llegaban a hablar de un proceso de extinción humana, ¿verdad? Que suena muchas alarmas y suena como ciencia ficción, pero tiene sus fundamentos en un análisis prospectivo de cuáles cosas podrían pasar si efectivamente se da esa explosión de inteligencia. Y el otro escenario malo es la concentración de poder, que es donde un grupo muy pequeño de personas, o tal vez un solo individuo, termine con el control efectivo sobre la única fuerza de superinteligencia en el mundo. Es decir, imaginémonos un Sam Altman, un Demis Hassabis, un Dario Modei, un Elon Musk, en control de una superinteligencia que supera todas las demás superinteligencias del planeta. Una forma de entender eso es como, creo que todos hemos jugado Monopoly. Es como si vos, Arturo, sos el dueño de esa superinteligencia, mientras yo tiro los dados y me muevo 4 casillas, vos le estás dando 80 vueltas al tablero recolectando el dinero de inicio, mientras yo ni siquiera me he movido, ¿verdad? Esa es la diferencia entre tener control de una superinteligencia versus no tenerlo. Entonces, ese documento, ahí 2027, planteaba esos escenarios, planteaba cómo se llegan a esos escenarios, la línea de tiempo, entonces hace un relato como si estuviéramos leyendo una novela, de cómo van pasando paso a paso distintas decisiones y distintos procesos entre China y Estados Unidos para llegar a cualquiera de esos dos desenlaces. Y planteaba que efectivamente en el 2027, que es prácticamente el próximo año, había que tomar una decisión sobre acelerar o no acelerar o desacelerar la investigación en inteligencia artificial con miras a llegar a la superinteligencia. Después de publicado, ahí 2027, ellos dijeron que tal vez no iba a ser para el 2027 que había que tomar la decisión, sino que tal vez 2029. Pero el grupo, al ver que la ruta que iban planificando o que ellos mismos diseñaron o plantearon que podía ser una de las tantas rutas posibles, se ha ido cumpliendo prácticamente al pie de la letra, e incluso a veces con mayor certeza de lo que ellos mismos esperaban, pues entonces deciden crear un nuevo documento que es mucho más extenso, que se llama Inteligencia Artificial 2040, el Plan A, que plantea o cambia el método. En vez de decir, bueno, ¿qué es lo que podría pasar
se preguntan qué tendría que pasar para que esto salga relativamente bien. Entonces ahí empiezan a hacer un escrutinio de distintos escenarios. Uno de esos es el plan A, que ahorita podemos hablar de qué trata, y después hay otros planes que podrían ser los planes alternos, eh, como Doctor Strange cuando dice de muchos caminos o de muchas posibilidades vi una donde ganamos, pues el plan A es ese escenario positivo, Ujú, ujú. eh, que es como jugar un videojuego con distintos finales y solo hay uno bueno. Sí, un poco pensando en eso, digamos, en el trazo de estos escenarios o de diferentes escenarios a futuro. Bueno, cambia el planteamiento, como bien estabas diciendo, para este nuevo documento, pero ¿cuál es el objetivo de trazar escenarios que a fin de cuentas están basados en cierta realidad, pero también están, es decir, no están planteados sobre la ficción, ¿verdad? Están planteados Sí. sobre hechos y sobre observaciones. Eh, pero ¿cuál dirías que es el objetivo de este tipo de documentos? Sí, creo que ellos lo que tratan de lograr y lo mencionan muchas veces, de hecho creo que hay mucha responsabilidad académica y científica detrás del documento en constantemente decir que esta es una de las muchas formas en que las cosas podrían desarrollarse y una de las muchas rutas que ellos que se podrían diseñar, Ujú, pero el objetivo final es para plantear cierto sentido de urgencia, ujú, plantear cuáles podrían ser los riesgos eventuales de no actuar en este momento y abrir la mesa de discusión hacia los distintos decisiones, rutas o escenarios para que efectivamente se pueda tener esa conversación. ujú, Yo creo que hay mucho valor en que exista este planteamiento porque el ser humano tiene una tendencia de no hacerse este tipo o sí se las hace, sí se hace este tipo de preocupaciones o de ujú, cuestionamientos, pero inmediatamente como que uno lo mete debajo de la alfombra y lo trata de ignorar. Los vemos en procesos de adopción donde todavía gobiernos e instituciones no quieren hablar de posibles efectos en la empleabilidad, efectos ujú, en la parte educativa, sino que tratamos de ignorarlo como que es ciencia ficción o que nunca va a suceder y una y otra vez quienes han venido sonando las alarmas con el tema de inteligencia artificial, pues cada vez más hay más evidencia sobre la mesa de lo que podría pasar. ujú, Hoy en día, incluso en julio de 2026, hay muchas personas que todavía están planteando de que no va a haber pérdida neta de empleo. ujú. ¿Por qué? Porque hay noticias, como lo hablábamos en el episodio, creo que fue tras anterior o anterior, Tras anterior, sí. eh, de que habían noticias que se contradicen, ¿verdad? Y Ujú, cada uno, tal vez por un sesgo previo, trate de agarrar las noticias que más le sirven para su propia narrativa, ujú, pero cuando uno empieza a hacer objetivos sobre las capacidades emergentes de estos sistemas, sobre la tendencia de aumento en su capacidad, en el poder de hacer cosas, en el aumento de inteligencia de los sistemas y de sus capacidades agénticas, es imposible no coincidir con literalmente toda la cúpula intelectual del planeta y principalmente quienes están detrás de estos laboratorios, de entender de que efectivamente pueden haber repercusiones muy profundas si no ujú, tomamos acciones inmediatas. ujú. Claro. Pensando un poco en este nuevo documento, el del 2040, donde hay una intención de que sea, de que pinte un poco más como una visión más optimista también, ¿verdad? De cómo hacer para que esto salga bien. Me surge un poco la duda de repente de quien, a fin de cuentas, escuche o lea este documento más bien y quiera contribuir para que el desenlace de esto sea el más optimista. Está este ejercicio de plantear escenarios a futuro y a partir de cuál es ese escenario, echar para atrás, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que Correcto. tienen que darse para hacer realidad eso? Entonces, veamos, el documento, podemos pasar, creo que a hablar un poco como a designar cuáles son las alternativas que los Ujú. autores identifican. Y empecemos con la A, y tal vez lo podemos desarrollar de una vez pensando en que es el eje central de este documento. El plan A habla de una desaceleración verificada. Y como les digo, pues es el eje central de este documento y parte de una apuesta. En lugar de que Estados Unidos y China compitan en secreto para llegar primero a la superinteligencia, como está sucediendo, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo en este momento.
hay un enfrentamiento de alguna forma un poco silencioso. Ha habido ciertos acercamientos, ¿verdad? Sí. Recientemente Trump fue a Estados Unidos junto con varios de los, A China. a China, perdón, sí, a presentar un poco como, bueno, yo vengo aquí con mi All Star, ¿verdad? Con todos los líderes de las empresas estadounidenses, pero no necesariamente con un plan de asociación como tal. Pero entonces, bueno, en este plan A lo que dice es como en lugar de que Estados Unidos y China estén compitiendo, eh, más bien acuerden desacelerar deliberadamente el desarrollo de sistemas más allá de cierto nivel de capacidad, mientras construyen mecanismos para verificar que el otro lado efectivamente está cumpliendo su parte del trato. Es decir, hay una labor conjunta en ese escenario. Y en ese escenario el resultado es que la humanidad retrasa el desarrollo de la superinteligencia hasta el año 2040. Y justamente de ahí es de donde se titula, De Benedict. exactamente, se titula este documento. Entonces, bueno, digamos, a los ejes sobre los que está construido el plan A es comprar tiempo, lograr una transparencia total de investigación, difundir la inteligencia artificial ampliamente y el cuarto es la reversibilidad, que habla de limitar el progreso algorítmico y mantener la capacidad de destruir el cómputo si el acuerdo se rompe. Qué difícil suena eso. Sí, de hecho es curioso porque, a ver, esos 4 puntos que vos mencionaste creo que es lo que resume el plan A, Ujú, y por eso le dicen el plan A, porque es comprar tiempo, desacelerar la llegada a la superinteligencia hasta el 2040. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tratar de, hay un concepto muy interesante que tiene interpretabilidad, que es la ciencia dentro de estos laboratorios para uno poder entender cómo los modelos funcionan y cómo piensan, cosa que hoy en día, para quienes nos están escuchando por primera vez, todavía no se sabe. Y esto suena muy raro, porque hay personas aquí que tal vez llevaron un curso en la universidad que enseñaba sobre inteligencia artificial y hablaba de inteligencia artificial predictiva principalmente, ujú, pero hoy en día la IA generativa, los mismos laboratorios no tienen certeza de cómo piensan, entre comillas, y por lo tanto no son auditables y no sabemos si un sistema nos puede mentir para después ocultar capacidades nefarias, etcétera. Entonces proponen comprar tiempo para llegar a la superinteligencia en vez del 2030 o los próximos 10 años, como decía la carta del inicio, llegar en el 2040. Este, transparentar la investigación, es decir, Estados Unidos dice, esta es mi investigación, China pone su investigación sobre la mesa, se vuelve pública a nivel mundial. Esto para no ocultar avances peligrosos ni entrenar sesgos o lealtades secretas, ¿verdad? ujú. Que un modelo sea leal a una tendencia a la otra. El tercer punto es que muchas empresas, muchos países pueden llegar a la frontera. Volvemos al tema de modelos de frontera. Hoy en día solo Estados Unidos y China compiten con modelos de frontera. Esto lo que propone es que Latinoamérica, Europa, África, otros países asiáticos, todo el mundo tenga modelos de frontera, ¿verdad? Es prácticamente como la misma percepción del tema de mutua destrucción asegurada, donde prácticamente todos los países tienen bombas nucleares, pues entonces todo el mundo tiene modelos de frontera. Ujú, Y le permite también a todos estos países y a estos actores poder adaptarse, tener el tiempo de adopción que hoy en día no lo tenemos, este, y empezar a encontrar cuáles son las ventajas, desventajas, cómo podemos empezar a colaborar con temas de investigación. Hay toda una serie de cosas que se desarrollan a partir de este tercer principio. Y el cuarto es ese, cómo revertimos en casos de que si China de pronto desarrolla una IA superpoderosa y siente que se va a salir de control, estos modelos van a estar idealmente en data centers donde están aislados de otros data centers. ujú. Entonces eso se soluciona pues de la forma más militarista posible con una bomba. Y ahí es donde el sistema plantea, entonces, por ejemplo, que parte de esa, no sé, como seguro adicional es que mutuamente cada uno le está sosteniendo la pistola en la cabeza al otro, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos tendría los data centers chinos o en Estados Unidos o en Canadá o en algún otro lugar donde pueda perfectamente destruirlos de ser necesario y viceversa. Eh, muy peculiar el planteamiento. A veces uno suena como que llega a un punto de exageración, Ujú. pero bueno, es muy interesante. Y
el documento principalmente empieza a hablar de cómo va a suceder eso, ¿verdad? De que en el 2027 se crea un documento que se llama la escritura en la pared, donde Estados Unidos entiende que hay dos fuerzas laborales, 165 millones de personas y millones de copias de agentes al otro lado trabajando 24 horas. Por lo tanto, crea esta ley de transparencia e inteligencia artificial. Para el 2028, la inteligencia artificial es el tema central de las elecciones en Estados Unidos. En el 2029, que es este momento bisagra, o se decide acelerar o se decide colaborar con China. Ellos asumen en el plan A que se decide colaborar con China y que China sorpresivamente se muestra receptiva. ¿Por qué? Porque China estaba pensando exactamente lo mismo. Nos vamos a morir todos si no nos ponemos de acuerdo. Entonces, estos países negocian esta declaración del cómputo donde deciden, bueno, yo soy dueño de estos chips, yo soy dueño de estos contratos, de estos data centers, se empieza a transparentar todo. El plan A empieza a quedar establecido en el 2030 a través de lo que el documento llama el consorcio, que es la coalición de países que se suman al acuerdo, porque según este escenario todos los países dicen, hey, qué dicha que ustedes se pusieron de acuerdo porque todos los demás estamos muy asustados. Entonces hace este consorcio multinacional, internacional, y entre el 2031 y el 2032 se empiezan a hacer estos procesos de análisis de casos de seguridad, de desaceleración, marcos regulatorios. Aún así, lo que plantean es que incluso con esta desaceleración, este, la investigación de IA podría acelerar hasta 10 veces por año. Incluso hablan de que el Producto Interno Bruto podría crecer hasta un 50% en su tasa anual en vez del 4% o el 3%, que es como lo normal, ¿verdad? Ya eso es una escala absurda de crecimiento desbordado de la economía. Eh, Se empiezan a crear zonas económicas especiales, se crea un dividendo ciudadano en el 2033 donde se distribuye la riqueza. Curiosamente aquí no hablan de la gente que es parte de ese consorcio. Habría que ver con los países que no lo son, pero se empieza a hablar de una renta universal donde a cada humano le pagan $45,000 por año para poder vivir y que eventualmente para el 2035 se habla de $1 millón por persona por año. Solo menos del 30% de la población está empleada para ese momento. Y después del 2034 viene ya modelos más especulativos donde empieza a decirse, bueno, pero ¿qué pasa si una de las partes miente? ¿Qué pasa si empieza a salirse de control la IA simplemente porque es así de buena? ¿Cómo se empieza a ver ese mundo después del trabajo donde el ser humano ya no tiene que trabajar de 5 a 8 para producir el dinero que necesita para sobrevivir? Y después llegamos al 2040, donde curiosamente plantea, bueno, hasta ahí llega la superinteligencia y tira una de las grandes preguntas, es, si llegamos a la superinteligencia, ¿qué pasa en ese momento? Porque nuevamente estaremos llegando en esa transición, digamos, de aquí a ahí, 14 años donde se limita la cantidad de robots, la cantidad de agentes, la cantidad de data centers, pero aún así sigue siendo un crecimiento como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. ¿De qué pasa cuando ya tenemos esa superinteligencia? Le cedemos el control, asumimos que ahora la humanidad pues vive bajo una superinteligencia. Hay cientos de películas de Hollywood que hablan de los distintos escenarios que podrían pasar ahí. Ellos no llegan a esa parte. Y ese es el plan A. Hay otros escenarios que podemos hablar ahorita. Sí, exactamente. Eso iba antes de pasar un poco como a lo que se está quedando por fuera dentro de esta propuesta. Quería hacer un repaso de los otros planes, que igual no vamos a extendernos tanto como en el plan A, porque como bien decíamos, el plan A pues es como el escenario deseable de repente y es por eso en el que se ahonda más. Pero tenemos el plan B o titulado sabotaje, que en ese escenario Estados Unidos está liderando una coalición donde más bien en lugar de colaborar o contribuir con China, ¿verdad? Y de trabajar de manera conjunta, como en el escenario A, en el plan B, más bien Estados Unidos intenta sabotear activamente el avance de China, que es algo, digamos, más cercano a lo que está sucediendo actualmente. Luego, en el plan C, más bien llamado la desaceleración, en esta versión se intenta frenar un poco el avance de la inteligencia artificial, pero sin un compromiso total, ¿verdad? Es un compromiso un poco más
improvisado, más tibio. En el caso del plan D, titulado La Carrera, en este caso es una continuación sin cambios de lo que está sucediendo actualmente y las empresas en este escenario compiten sin mayor regulación. Sí, que Y ese llevaría el escenario del 2027 del documento original. exactamente, el documento ya previamente publicado. Y tenemos también el plan S o shutdown, o un cierre total, donde se establece una moratoria global e indefinida sobre el desarrollo de la inteligencia artificial de frontera, que creo que de repente Que, es inclusive es el más alejado de las posibilidades reales. pero aún así, ellos dicen que el plan ese no les suena mal, que es apagar todo el avance hoy. Ajá, Esta gente está realmente muy preocupada por este tema. claro. Ahora, una consulta, tal vez antes de pasar un poco como a lo que nos resuelven, ¿cuál es la credibilidad o la seriedad con la que la industria como tal toma los documentos de esta fundación? Casi que cualquier persona que trabaja hoy en día en, en un laboratorio de frontera Ujú, lo ha publicado, lo ha replicado, lo ha comentado en sus redes sociales. ujú, Entonces, digamos, hay como una prueba social de quién le está dando bola a este tema, quién le está dando pelota. ujú, Por el otro lado, el documento de inteligencia artificial 2027, cuando salió, también generó mucho revuelo y mucha gente dijo que estas personas estaban locas. ujú, Pero a su favor tienen de que prácticamente lo que han dicho se ha ido comprobando al pie de la letra, incluso hasta la prohibición de salida de mitos, ujú, casi que pegan el mes o aciertan con el mes cuando ellos pronosticaban esto. Ahora, ellos mismos dicen que no es un pronóstico, sino que es un relato de lo que podría llegar a ser desde el análisis de cientos de documentos, de papers, de ujú, inventarios que hacen, porque sí se toman el tiempo de analizar, bueno, cuántos modelos hay, cuánta capacidad de cómputo hay en el planeta, cuánta capacidad de energía se le está dedicando a esa capacidad de cómputo, cuáles son ujú, los contratos que hay para escalamientos de data centers, cuáles son los contratos que hay para producción de robots humanoides, todo eso lo ujú, toman en cuenta para poder hacer estas predicciones que al final son como apuestas inteligentes, pero siguen siendo apuestas. ujú, Em, Dicho eso, creo que aquí no se trata de probar si tienen razón o no, porque si tienen razón, pues la mayoría de los escenarios son terribles. Creo que lo importante es que la conversación está abierta, plantean estos escenarios ujú, y muchos países tienen que empezar a tomar atención sobre esto. ujú. Exacto, bueno, ya casi vamos a ir cerrando, Jaime, para Sí, acabar con el episodio, pero bueno, nada más para no dejar por fuera un poco como los pendientes de este documento, que igual es un documento amplio, un documento que sobrepasa las 40 páginas. Em, uno de estos pendientes es, bueno, la credibilidad de esta cooperación de la que se habla en el Plan A entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Un poco tal vez podríamos catalogarla como de improbable, tal vez, ¿verdad? Luego hay otra tensión más que se relaciona más con el traspaso de control, donde se habla de que en algún momento la humanidad sí o sí va a tener que confiar en sistemas de inteligencia artificial más inteligentes que cualquier humano porque va a llegar en este escenario, va a llegar a cierto punto donde ningún humano va a ser capaz de hablar por sí mismo los argumentos de seguridad que presentan estos sistemas y para saber si son válidos. Y la tercera tensión que presenta es la concentración de poder, que eso de repente es algo también como que ya se está acercando, la realidad digamos como que está alineada con esto, y se presenta como uno de los riesgos centrales del documento. Inclusive cuando se habla del escenario exitoso, que es este el plan A, se está describiendo que para el año 2040 la relación entre las corporaciones dueñas de robots e inteligencia artificial y el resto de la sociedad se resolvería mediante un documento titulado Dividendo Ciudadano, eh, que digamos es un documento donde es un mecanismo de redistribución lo que plantea, y que sin ese documento existiría un enorme problema de concentración de poder, dado que la propiedad de inteligencia artificial y de los robots estaría muy concentrada. Entonces, esos son algunos pendientes importantes. Jaime, bueno, ya para cerrar un poco como que sí. qué nos queda después de hacer esta revisión de estos documentos? No son los únicos que están en la calle, digamos, llamémoslo así, pero bueno, son sin duda cuatro documentos con relevancia y que la verdad siento que este fue un episodio muy completo al poder repasarlos todos. Con tranquilidad, sí. Sí, exactamente.
Sí, creo que no. Tal vez quedan dos preguntas que no vamos a tener una respuesta hoy, pero por lo menos plantearlas. Una es, bueno, ¿qué hace uno, el ciudadano de a pie, con todo esto? De verdad, en Latinoamérica no soy parte de uno de estos laboratorios, no soy Donald Trump. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Creo que este tipo de problemas que son globales a veces se ven tan grandes que generan una desesperanza de uno no poder participar, pero al final la humanidad sigue siendo la sumatoria de sus partes. Creo que es importante estar informado, creo que es importante hablarlo, el poder hablarlo y democratizar el conocimiento y transferirlo genera que los engranajes de las democracias se muevan. Y eventualmente, pues cada país tendrá sus representantes y esos representantes tendrán injerencia sobre esa gran conversación y también de las cosas que hay que hacer en cada uno de estos, en cada país con respecto a lo que puede ser ese escenario futuro, ¿verdad? Ahí estamos hablando, eh, hay temas de centros de datos, hay temas de manufactura de semiconductores, hay temas del uso de licencias, de la gobernanza, de la inteligencia artificial, de los procesos de innovación, que eso tiene aplicación en lo inmediato a nivel de política pública y a nivel de participación del sector privado y de los individuos. Entonces, creo que hay para masticar para cada persona. Y por el otro lado, ya para cerrar, sí creo que es muy importante realizar la pregunta incómoda y es si el futuro de la IA se va a negociar bilateralmente entre Washington y Beijing. Hay un escenario optimista donde hay países como Costa Rica o cualquier otro país de perdón, de Latinoamérica, desde Nicaragua, México hasta Colombia, Argentina, eh, donde en el mejor de los casos somos receptores de las condiciones que otras personas definen y en el peor simplemente estamos completamente fuera de la conversación. Aún si se hace consorcio, habría que ser parte activa de ese consorcio, pero hay que construir las capacidades para poder ser parte de ese consorcio. Dicho eso, creo que lo que subrayan todos los documentos es que hay un nivel de urgencia que tal vez no estamos dimensionando como país o como región y que cada vez más hay que hacer más presión y ampliar la conversación. Este es un tema que hoy debería ser el tema central de toda política estatal y creo que por el momento no tiene la urgencia y la presión que debería tener. En Costa Rica en particularmente, mucha de esta conversación se delega a un ministerio. Yo creo que sería muy importante eventualmente la presidencia de la República entender de que este es un tema que solo porque un ministerio tiene la rectoría no quiere decir que hay que delegarle todo a ese ministerio, sino que tiene que ser un tema país, es un tema de estrategia nacional para los próximos 200 años. Pero es importante y creo que por lo menos de nuestro lado, desde día al día, hacemos ese aporte de poner el tema de conversación sobre la mesa. Exactamente, sí, muchas gracias Jaime por esta conclusión y a quienes nos escucharon, pues ojalá que igual también puedan tomar en cuenta lo que escucharon en este episodio para pues entender un poco como los escenarios que se están trazando, la verdad, a nivel, aunque sean opiniones, a fin de cuentas, son escenarios que conviene escuchar y que también por sí solos o en conjunto, pues también nos hablan un poco de las preocupaciones y las posibilidades a futuro. A futuro, justamente, también tendremos en línea un poco de lo que comentaba Jaime del escenario costarricense. Tenemos para esta temporada varios invitados ahí en lista, así que espérenlos para episodios a futuro. Y bueno, nada, hasta acá llegamos. Yo soy Arturo Pardo y me despido de ustedes en otro episodio más de IA al Día.